Bien, continuamos ahora sí con el abatimiento inverso. Bueno, el abatimiento inverso supone una nueva problemática, que es partir de la verdadera forma, ¿sí?, de una figura y un plano al cual la figura pertenece. De manera que el objetivo es encontrar las proyecciones de esa figura. Bien, bueno, nosotros lo único que sabemos hasta el momento es que la primera proyección de un punto y ese punto abatido están vinculados o unidos por una recta que es perpendicular a la traza del plano, ¿sí? Entonces, si hablamos del punto C, podríamos decir que C1 está dentro de este segmento, ¿sí? Y otra cosa que sabemos es el radio de giro. Ahora sí lo conocemos, no lo tenemos que reconstruir, ¿bien? Digamos, este es el radio de giro. El asunto es que no sé dónde debería detenerme para formar ese famoso triángulo rectángulo que estaba definido por la primera proyección, la diferencia de cota, y ahí encontraba el radio de giro. El problema mío ahora es otro. No conozco la diferencia de cota, con lo cual no tengo ninguna posibilidad de saber dónde detenerme. Bien, porque este triángulo rectángulo también lo podríamos estar formando acá. Bien, con el mismo radio de giro y estaríamos hablando de otra diferencia de cota. Con lo cual hay infinitas posibilidades. Y en la realidad solo hay un punto que está dentro de alfa. Bien. Bueno, pensemos un poquito en esta figura y vamos a hacer un análisis de cómo vinimos a caer en el abatimiento, ¿sí? Nosotros decíamos que teníamos un punto, ¿sí?, un punto P, pongámosle, y lo que hacíamos era pasar por ese punto un plano epsilon proyectante en primera, de manera que era perpendicular a la traza primera del plano, ¿sí? Con lo cual se generaba una recta S, como la que tenemos en este caso, que es una recta que es la intersección entre estos dos planos, y que esa recta pasa también por ese punto. ¿Bien? Bueno, esa recta intersección nos va a resultar de especial interés en este análisis que vamos a hacer. Bueno, acá es donde teníamos el radio de giro, ¿sí? Encontramos el radio de giro acá, caíamos acá, y teníamos el punto batido, y teníamos este triángulo rectángulo dado por la diferencia de cota, ¿sí?, y este cateto que cuando epsilon giraba hacia pi resultaba paralelo a la traza del plano alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el versito de memoria que aprendíamos? Por la primera proyección del plano paso una perpendicular a la traza y una paralela. La perpendicular es donde voy a tener el punto abatido y la paralela es donde voy a tener el cateto y donde iba a ir a trasladar la diferencia de cota. Bien, entonces lo que vamos a hacer es reconstruir esa recta intersección, ¿sí?, que es la intersección entre epsilon y alfa, reconstruirla, pero pasando un plano que contenga el punto, un epsilon que contenga el punto, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a reconstruir esta situación. Pasamos un proyectante en primera, epsilon, que sea perpendicular a la traza primera del plano, ¿sí? Esa perpendicularidad, en este caso, la aseguramos con la perpendicularidad de las dos de las dos trazas primeras. Bien, encontramos esa recta intersección y lo que vamos a hacer, lo próximo que vamos a hacer es abatir este plano epsilon y vamos a hacer una observación primero. Fíjense, la traza primera de este epsilon y la traza segunda que está por acá son perpendiculares. En todos los planos proyectantes las trazas son perpendiculares entre sí, ¿sí? En el espacio estamos hablando. De manera que cuando yo lo abato, esa magnitud no varía. Entonces, lo que tengo ahí, en línea de trazos negra, es la traza segunda abatida de epsilon, que al girar
también trae consigo la traza segunda de la recta intersección. Bien. Por esto que veníamos conversando, la traza horizontal de la recta intersección de la recta S permaneció invariante, ¿sí? Con lo cual, si yo uno la traza de la recta horizontal con la traza vertical, tengo la recta S abatida. ¿Bien? Y ahí yo logré encontrar una construcción auxiliar para poder hacer el abatimiento inverso. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, decíamos que el problema es que yo tengo la figura en verdadera magnitud, ¿sí? Y el plano. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar un plano proyectante en primera por el punto abatido. Encontramos la recta intersección y toda esta construcción que hicimos hoy, hace un ratito, la traza abatida y la recta abatida. Y en esa recta abatida es donde está ese rayo de giro, ¿sí? Que yo ahora lo conozco. Ese rayo de giro, hago el giro inverso, ¿sí? Hasta la recta abatida, y desde ahí me voy en forma perpendicular a la traza primera de epsilon, logrando de esta manera, ahora sí, reconstruir ese triángulo rectángulo que estábamos buscando reconstruir. Entonces, ese triángulo rectángulo tenía en el ángulo recto a la primera proyección del punto, ¿sí? Y de ahí, en forma perpendicular a la línea de tierra, yendo hacia la segunda proyección de la recta, obtenemos la segunda proyección del punto. Bueno, es esto, es esta la manera de hacer el abatimiento inverso, ¿sí? De un punto. Nosotros podríamos continuar haciéndolo con B y con C, o, habiendo visto lo que ya estuvimos viendo en la primera parte de esta clase, hacer rectas que pertenezcan al plano, ¿sí? Por ejemplo, la recta que pasa por A y por B, que está definida por esta recta abatida, con lo cual acá tengo la traza de esta recta y yo sé que pasa por A, con lo cual si de acá me voy hasta A1, tengo la recta abatida. Entonces de aquí hasta aquí, yo en esta intersección tengo a la primera proyección del punto B. Bien, bueno, lo mismo podríamos hacer con C. Cuando querramos encontrar las proyecciones de una figura de las cuales no conocemos ninguna proyección, siempre vamos a tener que hacer esta tarea de abatimiento inverso, primero aunque sea con un solo punto, esto que estamos viendo ahora, aunque sea con un punto de la figura, y después sí vamos a poder trabajar con el resto de los puntos, con este método de abatimiento inverso o con el método de reconstrucción de rectas que hemos visto.